Voy a ser directo contigo. La mayoría de los hombres cree entender a las mujeres, pero en realidad solo entiende lo que quiere ver. Y ahí comienza el problema. No porque las mujeres sean imposibles, sino porque su psicología opera con matices que muchos hombres nunca se han detenido a observar con claridad. Si estás aquí, es porque quieres ver más allá de lo superficial, y eso ya te pone en una posición diferente. Primero, tienes que aceptar una verdad incómoda. Lo que una mujer dice no siempre refleja completamente lo que siente. Esto no es manipulación ni engaño automático, sino una combinación de factores emocionales, sociales y evolutivos. Desde pequeñas, muchas mujeres aprenden a comunicarse de forma indirecta, priorizando la armonía sobre la confrontación. Mientras que el hombre suele enfocarse en soluciones directas, la mujer muchas veces se enfoca en la conexión emocional. Aquí es donde entra un principio muy cercano al estoicismo. No reacciones de forma impulsiva, observa. Un hombre que reacciona a cada palabra pierde el control. Un hombre que observa patrones entiende el juego completo. Otro punto clave, la atracción femenina no es lineal. No funciona como un interruptor de encendido y apagado. Es dinámica, cambiante y profundamente influenciada por emociones del momento. Esto significa que lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Y lejos de verlo como algo frustrante, deberías verlo como información valiosa. La estabilidad emocional masculina se vuelve extremadamente atractiva en un entorno cambiante. Ahora, algo que muchos no quieren escuchar. La seguridad en uno mismo pesa más que la apariencia física en el largo plazo. Sí, el físico importa, pero la percepción que una mujer tiene de ti se construye más por cómo te comportas que por cómo te ves. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu capacidad de mantener la calma bajo presión. Todo eso comunica más de lo que crees. Y aquí viene otro hecho psicológico interesante. Las mujeres suelen ser altamente perceptivas a las incongruencias. Si dices algo pero tu comportamiento muestra otra cosa, lo notarán. Tal vez no lo señalen directamente, pero lo sentirán. Por eso, desde una perspectiva estoica, la coherencia interna se convierte en una herramienta poderosa. No se trata de fingir, sino de alinear lo que piensas, dices y haces. Finalmente, entiende esto. No estás aquí para descifrar a las mujeres como si fueran un enigma imposible. Estás aquí para mejorar tu percepción, tu autocontrol y tu claridad mental. Porque cuando un hombre domina eso, deja de perseguir validación externa y empieza a generar atracción de forma natural. 1. No siempre dicen lo que realmente sienten. Comunicación indirecta. 2. La emoción manda más que la lógica. Decisiones basadas en cómo se sienten. 3. La atracción cambia rápido, no es constante. 4. Detectan inseguridad fácilmente, perciben debilidad emocional. 5. Observan más de lo que hablan, analizan tu comportamiento. 6. La confianza pesa más que la apariencia. Actitud sobre físico. 7. Responden a cómo las haces sentir. Experiencia emocional primero. 1. No siempre dicen lo que realmente sienten. Comunicación indirecta. Muchos hombres cometen el mismo error. Escuchan las palabras de una mujer como si fueran un mensaje literal. Pero en muchos casos no funciona así. La comunicación femenina suele tener capas. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice y lo que se omite. Esto no significa que haya mala intención. Es más bien una forma de comunicación aprendida. Desde jóvenes, muchas mujeres desarrollan la habilidad de suavizar lo que sienten para evitar conflicto o para mantener una conexión emocional. En lugar de decir algo de forma directa, lo expresan de manera más sutil. Por ejemplo, cuando una mujer dice "no pasa nada", muchas veces no significa que literalmente no pase nada. Puede significar que algo sí le afecta, pero no quiere entrar en confrontación en ese momento. Si un hombre toma esa frase al pie de la letra, pierde información importante. Pero si observa el tono, el lenguaje corporal y el contexto, empieza a entender el mensaje completo. Aquí es donde la mayoría falla. El hombre promedio reacciona solo a palabras.
El hombre que entiende dinámica emocional presta atención a patrones, y esto conecta directamente con una mentalidad estoica. No se trata de sobreanalizar ni de volverse paranoico, se trata de observar sin reaccionar impulsivamente, escuchar más allá de lo obvio, mantener la calma en lugar de apresurarse a arreglar todo. Porque otro error común es querer resolver inmediatamente. Ella expresa algo de forma indirecta y el hombre entra en modo solución. Pero muchas veces lo que ella busca no es una solución rápida, sino ser entendida emocionalmente. Si no captas eso, parecerás desconectado, incluso si tienes buenas intenciones. Mira esta situación. Estás con una mujer y ella dice con un tono tranquilo: haz lo que quieras. Si solo escuchas las palabras, pensarás que tienes libertad total, pero si observas mejor, puede haber una ligera tensión en su voz o en su expresión. Eso cambia todo el significado. Un hombre impulsivo responde: perfecto, hago lo que quiero. Un hombre consciente pausa, observa y pregunta con calma: ¿segura? Esa pequeña diferencia cambia completamente la dinámica. No se trata de adivinar pensamientos, se trata de desarrollar sensibilidad social. Entender que la comunicación no siempre es directa y que, si quieres mejores resultados, necesitas escuchar con más atención. Desde un enfoque estoico, la clave es simple: controla tu reacción, no la otra persona. No puedes obligar a alguien a comunicarse como tú quieres, pero sí puedes mejorar tu forma de interpretar y responder. 2. La emoción manda más que la lógica. Decisiones basadas en cómo se sienten. Aquí es donde muchos hombres se frustran sin entender por qué. Intentan usar lógica pura en situaciones donde la emoción tiene mucho más peso. Y cuando la otra persona no responde como esperaban, piensan que no tiene sentido. Pero sí lo tiene, solo que no es el tipo de sentido que están buscando. En muchas situaciones, las decisiones no se toman desde un análisis frío, sino desde el estado emocional del momento. Esto no significa que no haya lógica, sino que la emoción influye primero y la lógica viene después para justificar. Por eso, intentar ganar una discusión solo con datos o argumentos puede no funcionar. Puedes tener razón en contenido, pero perder completamente en conexión. Y cuando pierdes la conexión, tu mensaje pierde fuerza. Un error común es este: el hombre escucha un problema y responde con soluciones inmediatas. Cree que está ayudando, pero en realidad está ignorando la parte emocional de la situación. Eso genera desconexión. Desde una mentalidad estoica, esto se entiende mejor. El enfoque no es imponer lógica, sino controlar tu reacción y leer el contexto emocional antes de actuar. La paciencia se vuelve una ventaja, porque cuando entiendes que la emoción lidera, cambias tu estrategia. Primero validas el estado emocional, luego introduces la lógica si es necesario, no al revés. Observa esta situación. Una mujer dice: siento que ya no te importa tanto como antes. Un hombre que reacciona solo con lógica responde: eso no es verdad. Mira todo lo que hago por ti. Para él, eso es suficiente. Está mostrando pruebas, pero para ella no responde a cómo se siente. Un hombre más consciente responde diferente. ¿Por qué te sientes así? Esa simple pregunta cambia todo. En lugar de contradecir la emoción, la reconoce. Y cuando una emoción es reconocida, la conversación se abre. Esto no se trata de estar de acuerdo con todo. Se trata de entender el orden correcto. Primero emoción, luego razón. Otro punto importante: las emociones cambian. Lo que alguien siente hoy puede no ser lo mismo mañana. Y si reaccionas de forma exagerada a cada cambio, pierdes estabilidad. Aquí es donde el autocontrol marca la diferencia. Un hombre estable no se deja arrastrar por cada emoción ajena. Observa, entiende y decide cómo responder sin perder su centro. Eso es poder real. 3. La atracción cambia rápido, no es constante. Aquí es donde muchos hombres se confunden más. Creen que la atracción es algo fijo. Si le gustas hoy, le gustarás mañana. Pero en la práctica no funciona así. La atracción puede subir, bajar o incluso desaparecer dependiendo del contexto, las emociones y la percepción del momento. Esto no es algo negativo, es simplemente cómo funciona.
Y cuanto antes lo entiendas, menos te afectará. Muchos hombres viven una experiencia similar. Todo va bien, hay interés, hay conexión, y de repente algo cambia. La energía ya no es la misma. Las respuestas se vuelven más cortas. El entusiasmo baja, y lo primero que piensan es, ¿qué hice mal? La respuesta muchas veces es, no hiciste algo grande. Pero sí pudo haber pequeños cambios en tu comportamiento, en tu actitud, o en cómo ella te percibe. La atracción no se sostiene solo con lo que hiciste al inicio, se mantiene con cómo te comportas de forma constante. Y aquí es donde entra un punto clave. La familiaridad sin tensión puede reducir el interés. Cuando todo se vuelve predecible, cuando ya no hay sorpresa, cuando tu energía baja, la percepción cambia. No porque haya algo malo en ti, sino porque la emoción inicial necesita estímulos para mantenerse. Ahora bien, esto no significa que tengas que estar actuando o intentando impresionar todo el tiempo. De hecho, eso suele tener el efecto contrario. La clave está en tu estabilidad interna. Desde una perspectiva estoica, no persigues la atracción. Te enfocas en tu conducta, en tu autocontrol y en tu consistencia. Porque cuando dependes de reacciones externas para sentirte seguro, pierdes equilibrio. Y aquí viene algo importante. Si notas cambios en la atracción, tu reacción lo define todo. Un hombre inseguro entra en pánico. Empieza a buscar aprobación, a preguntar demasiado, a intentar arreglar algo que no entiende. Y en ese proceso, reduce aún más su valor percibido. Un hombre más centrado hace lo contrario. Observa el cambio, pero no pierde su compostura. No se sobreexplica. No se vuelve necesitado. Mantiene su ritmo, su enfoque y su calma. Eso, por sí solo, ya marca una gran diferencia, porque la atracción también responde a la percepción de estabilidad. Cuando alguien siente que tú estás firme, incluso cuando las cosas cambian, eso genera respeto. Y el respeto es una base importante para mantener interés. También es importante aceptar esto sin tomártelo personal. No todo cambio en atracción tiene que ver directamente contigo. A veces son factores externos, estados emocionales o simplemente ciclos naturales. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar de forma exagerada, y cuando dejas de reaccionar así, te vuelves más sólido. La mayoría intenta controlar la atracción, pero eso es un error. No puedes controlarla directamente. Lo que sí puedes controlar es tu comportamiento, tu mentalidad y tu forma de responder. Y en ese control encuentras ventaja. 4. Detectan inseguridad fácilmente. Perciben debilidad emocional. Aquí es donde hay que ser honesto contigo. Muchos hombres creen que pueden ocultar su inseguridad, pero no pueden. No porque alguien esté buscando fallas, sino porque la inseguridad se filtra en detalles pequeños, en cómo hablas, en cómo reaccionas, en lo que toleras y en lo que permites. Y sí, esto incomoda escucharlo, pero es necesario. No es lo que dices lo que te delata, es cómo te comportas. Puedes intentar parecer seguro con palabras, pero si buscas aprobación constantemente, si dudas de ti mismo, si cambias tu actitud dependiendo de la reacción de una mujer, eso se nota, y se nota rápido. Muchos hombres caen en este patrón sin darse cuenta. Intentan agradar demasiado. Evitan decir lo que realmente piensan por miedo a incomodar. Sobreexplican todo. Se esfuerzan en exceso por no perder a alguien. Y en ese proceso pierden algo más importante, su propia estabilidad. Aquí es donde tienes que despertar. La inseguridad no es solo sentirse mal por dentro. Es actuar desde la necesidad. Es depender de validación externa para sentirte suficiente. Y cuando operas desde ahí, tu comportamiento se vuelve predecible y débil. No se trata de ser frío ni distante, se trata de ser sólido, porque hay una diferencia clara entre interés genuino y necesidad. El interés atrae, la necesidad presiona, y cuando alguien siente presión, se aleja. Desde un enfoque estoico, esto es directo. Controla lo que depende de ti. Tu valor no puede depender de la reacción de otra persona. Si hoy te responde bien y te sientes en la cima, pero mañana cambia y te derrumbas, entonces no tienes control real. Y sin control, no hay estabilidad. Otro punto incómodo. Muchos hombres quieren resultados sin trabajar en sí mismos.
Quieren respeto, pero no tienen disciplina. Quieren atención, pero no tienen dirección. Quieren seguridad, pero no han construido nada interno que la sostenga. Eso no funciona. La seguridad real no se finge, se construye, con decisiones diarias, con autocontrol, con límites claros, con la capacidad de decir no sin miedo, con la tranquilidad de no necesitar impresionar a nadie. Y cuando empiezas a trabajar en eso, algo cambia. No tienes que demostrar nada, no tienes que forzar nada. Tu presencia empieza a hablar por ti, porque la percepción de inseguridad no viene de un solo momento, es un patrón. Y la buena noticia es que también puedes cambiar ese patrón. Empieza por observarte. ¿Buscas aprobación? ¿Te afecta demasiado la opinión de otros? ¿Cambias tu comportamiento para evitar rechazo? Si la respuesta es sí, no lo ignores. Corrígelo. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Porque al final, esto no va de ellas, va de ti. ¿De quién eres cuando nadie te valida? ¿De cómo te mantienes cuando las cosas no salen como quieres? Ahí es donde se construye la verdadera seguridad. 5. Observan más de lo que hablan. Analizan tu comportamiento. Muchos hombres creen que todo gira en torno a lo que dicen. Piensan que las palabras son la herramienta principal para generar interés, conexión o respeto. Pero la realidad es otra. Lo que haces pesa mucho más que lo que dices. Puedes hablar bien, puedes tener carisma, puedes decir exactamente lo correcto. Pero si tu comportamiento no está alineado, eso pierde valor rápidamente. Porque la observación es constante, incluso cuando no te das cuenta. Y aquí viene algo clave. No todo se expresa verbalmente. De hecho, gran parte de la percepción se construye en silencio. Se observa cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Se observa si mantienes tu palabra o cambias según la situación. Se observa cómo tratas a otras personas, no solo a quien te interesa. Se observa tu nivel de paciencia, tu tono, tu lenguaje corporal. Todo eso comunica, y lo hace de forma más honesta que cualquier discurso. Muchos hombres cometen el error de enfocarse en impresionar con palabras, pero descuidan su comportamiento en momentos pequeños. Y son precisamente esos momentos los que más revelan quién eres realmente, porque cualquiera puede actuar bien cuando todo va a su favor. Pero cuando hay presión, incomodidad o incertidumbre, ahí se ve la realidad. Desde una mentalidad estoica, esto es fundamental. No puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes controlar tus acciones. Y cuando tus acciones son consistentes, empiezas a proyectar algo que no se puede fingir: estabilidad. La consistencia es lo que construye confianza. Si un día actúas con seguridad y al siguiente dudas de todo, eso genera confusión. Si un día eres firme y al siguiente cedes por miedo, eso se percibe. No hace falta que alguien lo diga directamente. Se siente. Y cuando se siente, influye. Otro punto importante, no se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente. Puedes cometer errores, puedes tener momentos débiles, pero si en general tu comportamiento sigue una línea clara, eso transmite autenticidad. Y la autenticidad bien llevada tiene más impacto que cualquier intento de perfección. También tienes que entender que la observación no siempre viene acompañada de comentarios. Muchas veces no te dirán lo que notan, simplemente ajustarán su percepción de ti. Y esa percepción influye en todo, en el respeto, en el interés, en la forma en que te responden. Por eso, si de verdad quieres mejorar, deja de enfocarte solo en qué decir y empieza a prestar atención a cómo actúas. ¿Cómo manejas el silencio? ¿Cómo reaccionas ante lo inesperado? ¿Cómo te comportas cuando no estás intentando impresionar? Ahí está la diferencia. Un hombre que entiende esto deja de actuar para agradar y empieza a actuar desde su propio estándar. No cambia su forma de ser según la situación. Se mantiene. Y cuando alguien se mantiene, se vuelve predecible en el mejor sentido. Transmite confianza. 6. La confianza pesa más que la apariencia. Actitud sobre físico. Aquí es donde muchos hombres están completamente equivocados. Piensan que todo se trata de apariencia, el cuerpo, la ropa, el estilo. Creen que si mejoran eso, automáticamente todo cambia. Pero la realidad es más incómoda.
Puedes tener buen físico y aún así generar poco interés si tu actitud no acompaña. La apariencia abre puertas, sí, pero no las mantiene abiertas. Lo que realmente marca la diferencia es cómo te percibes a ti mismo, porque esa percepción se traduce en comportamiento. Y el comportamiento es lo que otros experimentan. Un hombre que no confía en sí mismo, aunque se vea bien, transmite duda. Y la duda genera incomodidad. Se nota en pequeños detalles, evita el contacto visual, habla con inseguridad, busca aprobación antes de actuar, se sobreexplica. En cambio, un hombre con confianza no necesita demostrar constantemente. Su forma de estar es más tranquila, más firme. No está intentando impresionar cada segundo. Simplemente es. Y eso cambia todo. Porque la confianza no es ruido, es estabilidad. No se trata de hablar más fuerte, ni de llamar la atención. Se trata de estar cómodo contigo mismo, incluso en silencio. De no depender de la reacción de otros para sentirte válido. Desde una perspectiva estoica, esto es fundamental. Tu valor no puede depender de factores externos como tu apariencia o la aprobación de alguien más. Eso es inestable. Hoy está, mañana no. Pero tu carácter, tu disciplina, tu autocontrol, eso sí puedes construirlo. Y cuando construyes eso, tu presencia cambia sin necesidad de exagerar. Muchos hombres no quieren escuchar esto. Mejorar tu apariencia es más fácil que trabajar en tu confianza. Por eso se enfocan solo en lo externo. Pero lo externo tiene un límite. Lo interno no. La confianza real se nota en cómo manejas situaciones incómodas, en cómo reaccionas cuando algo no sale como quieres, en si mantienes tu postura o la cambias para agradar. Ahí es donde se define todo. Imagina esta situación. Estás hablando con una mujer y de repente hay un momento de silencio. Un hombre inseguro entra en pánico. Empieza a hablar sin parar. Dice cosas sin pensar. Intenta llenar el vacío a toda costa. Ese comportamiento transmite necesidad. Un hombre con confianza hace algo diferente. Mantiene la calma. No siente que tiene que salvar el momento. Puede incluso sonreír ligeramente, sin presión, y continuar cuando sea natural. Ese pequeño detalle cambia completamente la percepción. No tiene nada que ver con apariencia. Tiene que ver con control interno. Y aquí viene el punto final. La confianza no se construye pensando en gustar. Se construye trabajando en ti mismo sin depender del resultado inmediato. Cuando haces eso, dejas de perseguir validación. Dejas de compararte constantemente. Dejas de actuar desde la duda. Y empiezas a moverte con intención. 7. Responden a cómo las haces sentir. Experiencia emocional primero. Aquí está uno de los puntos más ignorados y, al mismo tiempo, más importantes. Muchos hombres se enfocan en lo que hacen, los planes, los detalles, las palabras, los esfuerzos, pero pasan por alto algo clave. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo se siente la otra persona cuando está contigo. Puedes hacer todo bien, en teoría, y aún así no generar conexión. ¿Por qué? Porque la experiencia emocional no está ahí. Esto no es complicado, pero sí requiere atención. Las personas recuerdan más cómo se sintieron contigo que lo que dijiste exactamente. Puedes olvidar una conversación palabra por palabra, pero es difícil olvidar una sensación. Y aquí es donde muchos fallan. Se centran en impresionar en lugar de conectar. Intentan mostrar logros, demostrar valor, decir lo correcto, pero no prestan atención a la atmósfera emocional. Si la interacción se siente tensa, aburrida o forzada, nada de lo demás compensa eso. Desde un enfoque estoico, esto no significa que debas volverte a alguien que busca constantemente provocar emociones en otros. Significa que debes tener control sobre tu propia energía y presencia, porque tu estado interno influye directamente en el ambiente. Si estás ansioso, se siente. Si estás relajado, se siente. Si estás presente, se siente. Y esa sensación impacta más de lo que crees. Voy a cerrar este video con una idea que puede incomodar a muchos, pero que necesitas escuchar. La mayoría de los hombres no fracasa con las mujeres por falta de suerte. Fracasa porque no se conoce a sí mismo. Sí, suena duro. Pero piénsalo un momento.
Muchos buscan respuestas afuera. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer para gustar más? Consumen contenido, prueban estrategias, repiten frases, pero evitan lo más importante: mirarse con honestidad, porque es más fácil culpar a otros que asumir responsabilidad. Aquí está lo controversial. No es que las mujeres sean complicadas, es que tú aún no tienes claridad, control y dirección. Y mientras eso no cambie, nada externo va a darte resultados consistentes. Puedes aprender técnicas, puedes mejorar tu apariencia, puedes intentar hacerlo todo correcto. Pero si internamente sigues dudando de ti, reaccionando impulsivamente y buscando validación, el resultado será el mismo. Diferente cara, mismo patrón. Y esto no va de crítica vacía, va de despertarte, porque el cambio real empieza cuando dejas de preguntar ¿qué quieren ellas? Y empiezas a preguntarte ¿quién soy yo cuando nadie me está validando? Ahí está el punto de quiebre. Un hombre que se conoce, que se controla, que tiene dirección, no necesita perseguir atención, no necesita forzar conexión, no necesita fingir seguridad, la proyecta. Y cuando proyectas eso, todo cambia sin que tengas que exagerar. Ahora bien, tampoco se trata de volverte frío o distante, se trata de volverte claro. Claro en lo que aceptas, en lo que no, en cómo reaccionas y en cómo te mantienes cuando las cosas no salen como quieres. Eso es poder real. Porque al final, esto no es un juego de entender a las mujeres, es un proceso de entenderte a ti. Y cuando haces eso, dejas de moverte desde la confusión. Te vuelves más preciso, más estable, más difícil de desbalancear. Y eso, aunque muchos no lo digan, es lo que realmente marca la diferencia. Ahora quiero escucharte a ti. Quiero que bajes a los comentarios y me digas tu experiencia. ¿Qué has vivido? ¿Qué te ha confundido? ¿En qué te has equivocado o qué has aprendido con el tiempo? No respondas lo que crees que suena bien. Responde con honestidad. Voy a estar leyendo comentarios. Y sí, voy a responder a varios de ustedes. Quiero crear una conexión real aquí, no solo hablar y desaparecer. Porque este espacio no es solo para escuchar, es para mejorar. Y si realmente aplicas lo que has escuchado hoy, no solo vas a entender mejor ciertas dinámicas, te vas a entender mejor a ti. Y ahí es donde todo empieza.